Nosotros somos estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de quinto semestre en la carrera de médico cirujano. Somos el equipo J, el cual está conformado por Hernández Morán Laura Patricia, Ramírez Gutiérrez Jacqueline y su servidor Ocampo Cruzaldo. El día de hoy les vamos a hablar acerca de la cetoacidosis diabética. Aquí incluimos un pequeño índice donde se muestran los temas que vamos a abordar a lo largo de la exposición. Vamos a tener como tema número uno la definición, tema número dos epidemiología, etiología, fisiopatología, cuadro clínico, diagnóstico, clasificación, un poco de tratamiento y las complicaciones sobre este problema. La cetoacidosis diabética es una complicación aguda asociada generalmente a los pacientes con diabetes mellitus tipo 1, ya sea como forma de debut de la enfermedad o en diabéticos ya diagnosticados. Esta se puede dar por el resultado de la resistencia periférica a la insulina o la deficiencia parcial o total de esta. La cetoacidosis diabética puede aparecer, aunque en menos frecuencia, en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. En este caso, bueno, va a tener lugar principalmente en el transcurso de enfermedades interrecurrentes. La cetoacidosis diabética se caracteriza por la coexistencia de tres factores súper importantes que van a ser la hiperglucemia, la acidosis metabólica y por último la cetonemia o cetonuria. El empleo de cetonemia capilar va a medir el beta-hidroxibutirato y va a ser preferible a la utilización de cetonuria que conforman el acetoacetato y la acetona, tanto para el diagnóstico como para la monitorización del tratamiento en la cetoacidosis diabética. Los niveles normales de beta-hidroxibutirato en sangre capilar van a ser sugestivos del diagnóstico y van a ser los siguientes: de 0 a 0.4 milimoles por litro, no va a ser cetosis; de 0.5 a 0.9 tendremos una sospecha de cetosis; y de 1 a 2.9 va a ser una cetosis establecida. Arriba o igual de 3 milimoles por litro, vamos a tener un riesgo de cetoacidosis. En cuanto a su epidemiología, la cetoacidosis diabética va a contribuir significativamente a la morbilidad y a la mortalidad en los pacientes con diabetes mellitus tipo 1. Principalmente va a ser en poblaciones de niños y pues adultos jóvenes. Según el Diamond Project Group, en el 2006, el 80% de los pacientes con diabetes mellitus van a desarrollar cetoacidosis diabética. Actualmente sabemos que la mortalidad se relaciona con la edad, la severidad de la acidosis, la intensidad del desequilibrio hidroeléctrico y pues retrasos en la atención médica. La aparición de la cetoacidosis diabética como debut de la enfermedad va a tener una gran variabilidad geográfica, siendo su incidencia inversamente proporcional a la incidencia de diabetes mellitus tipo 1, lo que va a significar que esta puede ser mayor en países en vías de desarrollo. Esta va a ser más frecuente en niños menores de 5 años y de niveles socioeconómicos bajos. En los niños ya diagnosticados con diabetes mellitus tipo 1, el riesgo de presentar una cetoacidosis diabética se va a situar entre el 1 y el 10% por paciente y año, siendo mayor en pacientes con control metabólico, con mal control metabólico, perdón, o con episodios previos de cetoacidosis. La omisión del tratamiento insulínico también va a constituir la causa más importante de cetoacidosis diabética en niños con diagnóstico previo. En cuanto a la etiología, la cetoacidosis solo ocurre cuando las concentraciones de insulina son muy bajas, sea porque no se ha administrado en los días inmediatamente anteriores o porque sus necesidades han aumentado de forma importante. Los factores etiológicos más comunes son el uso inadecuado de la insulina, el inicio de la enfermedad, esto sobre todo en los niños, y las infecciones. Estas causas representan alrededor del 95% de todos los casos. También hay otras etiologías más raras, como son los accidentes cardiovasculares, la pancreatitis, traumatismos graves y la administración de algunos fármacos, como son los glucocorticoides, las tiazidas, los simpaticomiméticos, la pentamidina, el diaxócido o carbonato de litio. En cuanto a la fisiopatología, pues el defecto principal es el déficit de insulina, que esto con
el aumento de las hormonas contrarreguladoras, como son el glucagón, las catecolaminas, el cortisol y la hormona del crecimiento, pues van a producir alteraciones en el metabolismo de los carbohidratos y de las grasas. La insulinopenia es el responsable del aumento de la gluconeogénesis y de la glucogenólisis, además de la disminución de la captación celular de glucosa, todo lo que conduce pues a una hiperglucemia. Esta se va a asociar a un estado de inflamación intensa caracterizada por elevación de las citocinas proinflamatorias, especies reactivas del oxígeno, la peroxidación lipídica y el inhibidor del activador del plasminógeno tipo 1 y ácidos grasos libres. La hiperglucemia pues causa glucosuria y como consecuencia diuresis osmótica y pérdida de agua y electrolitos, sobre todo de sodio, potasio, magnesio, cloro y fosfatos. En el tejido adiposo se produce un incremento en la lipólisis con liberación descontrolada de glicerol y ácidos grasos. El glicerol se utiliza para la gluconeogénesis, de modo que contribuye al mantenimiento de la hiperglucemia, mientras que los ácidos grasos libres se van a convertir en acetilcoenzima A por medio de la beta-oxidación en las mitocondrias, y la gran cantidad de acetilcoenzima A que se produce va a exceder la capacidad oxidativa del ciclo de Krebs y como consecuencia el exceso va a pasar a formar cuerpos cetónicos, los cuales se van a acumular en el plasma y se van a excretar por la orina. La siguiente. Los síntomas iniciales de la cetoacidosis diabética van a ser precedidos por un día o más de poliuria y polidipsia acompañadas de fatiga marcada, náusea y vómito. Y si no se da tratamiento, hay estupor mental que puede progresar a coma. La somnolencia es bastante frecuente, pero el coma franco solo ocurre en cerca de 10% de los pacientes. En la exploración física se encuentran respiraciones de Kussmaul y olor afrutado en el aliento debido a las cetonas, y si se encuentra hipotensión y taquicardia, indican que hay una deficiencia grave de electrolitos y a veces hay hipotermia ligera. También es posible que haya dolor abdominal en ausencia de enfermedad abdominal. Bueno, yo soy Jacqueline Ramírez Gutiérrez y voy a continuar hablándoles sobre el diagnóstico de cetoacidosis diabética. Las alteraciones metabólicas típicas de la cetoacidosis diabética pues se van a desarrollar usualmente en menos de 24 horas y el diagnóstico lo vamos a hacer con el examen físico y los hallazgos de laboratorio. Como ya mencionó mi compañera, las manifestaciones clínicas derivadas de la deshidratación van a incluir lo que es la sequedad de piel, de mucosas, también la taquicardia, extremidades frías, un llenado capilar lento, debilidad muscular, hipotensión arterial y oliguria. Y pues la característica de la respiración de Kussmaul, que se va a manifestar cuando el pH sanguíneo va a descender a un valor entre 7.1 y 7.2, y el exceso de cuerpos cetónicos circulantes se asocia con el dolor abdominal, náuseas, vómitos y el característico aliento cetónico. Y bueno, tanto la deshidratación como la cetosis van a causar alteraciones del estado de conciencia que evolucionan progresivamente desde un estado de somnolencia hasta el estupor y pues finalmente el coma. Estos datos pues nos van a hacer sospechar de cetoacidosis diabética y lo comprobaremos con los hallazgos típicos del laboratorio y que son los criterios diagnósticos de cetoacidosis diabética, que va a ser la glucemia mayor a 250 miligramos sobre decilitro, un pH menor de 7.3, ya sea en sangre venosa o arterial, bicarbonato plasmático menor a 18 miliequivalentes sobre litro y cetonemia y acetonuria. Esta tabla nos resume los criterios de severidad de cetoacidosis diabética y la clasificación está dada dependiendo de los parámetros bioquímicos. Esta puede ser clasificada en leve, moderada o severa. Y bueno, la leve, la moderada y la severa van a cursar con una glucemia mayor a 250 miligramos sobre decilitro, la leve un pH entre 7.25 y 7.30, la moderada entre 7 y 7.24 y la severa va a ser menor a 7. En la leve el bicarbonato sérico va a ser de 15 a 18 miliequivalentes sobre litro, en la moderada de 10 a 15 y en la severa menor a 10.
En cuanto al tratamiento, va a constar de 3 pilares en los que incluiremos precisamente la rehidratación, la insulinoterapia y pues la reposición de electrolitos, que si contamos aparte serían 4 pilares en total, el potasio y el bicarbonato. Hidratación, vamos a tener que, de acuerdo a la Asociación Americana de la Diabetes, se recomienda una administración de 500 hasta 1000 mililitros de cloruro de sodio al 9% durante las primeras 2 horas, seguido después de una infusión de 250 hasta 500 mililitros por hora de cloruro de sodio al 9% o suero fisiológico. Luego de la administración de este cloruro, en las 2 primeras horas, se debe asegurar la administración de líquidos de mantenimiento aplicando la regla de 4-2-1. Una vez que la glucosa plasmática se encuentre en un promedio entre 200 y 250 miligramos sobre decilitro, se debe agregar una dextrosa al 5% de la solución, en una proporción de hasta el 10% con el objetivo de disminuir precisamente la hipoglucemia. En cuanto a la insulina, vamos a tener que luego de haber iniciado con la terapia de rehidratación, el objetivo de esta terapia de la insulinoterapia, es restaurar el metabolismo celular, regular la gluconeogénesis hepática y suprimir la lipólisis, obviamente también la cetogénesis. También debemos contribuir a mejorar la osmolaridad plasmática y pues alcanzar una cifra de glicemia entre 150 hasta 200 miligramos sobre decilitro. El tratamiento de elección para los pacientes que se consideran críticamente enfermos va a ser una administración de un bolo intravenoso de insulina humana regular, calculada de 0.1 unidades por kilogramo por hora, seguido de la infusión de precisamente también por vía intravenosa de la insulina humana regular, calculada en el mismo valor, que sería de 0.1 unidades por kilogramo por hora. La vía subcutánea para la aplicación de análogos rápidos de insulina va a ser la opción efectiva en tiempo de resolución para la cetoacidosis. Una manera estándar para calcular la insulina debe ser de 0.2 a 0.3 unidades por kilogramo por bolo en la subcutánea inicial y continuar con la aplicación de 0.2 unidades por kilogramo subcutáneo de 1 a 2 horas. Cuando la glucosa plasmática alcance unos niveles de entre 200 y 250 miligramos sobre decilitro, se debe reducir una infusión de insulina a 0.5 unidades por kilogramo por hora y pues agregar la dextrosa, como lo mencioné anteriormente. En caso de que se esté utilizando una insulina subcutánea, la dosis debe ser reducida a 0.1 unidades por kilogramo por cada 2 horas. De ahí en adelante, el objetivo pues será mantener la glucosa plasmática entre 250 y 200 hasta alcanzar precisamente la resolución de la cetoacidosis. En cuanto al potasio, bueno, los pacientes con cetoacidosis tienen un déficit total de potasio de 3 hasta 5 miliequivalentes por kilogramo. A pesar de este déficit, el nivel de potasio sérico al momento de la admisión hospitalaria se encuentra normalmente dentro del rango normal o incluso puede estar elevado. Esto se debe a que pues, la acidosis metabólica y el déficit de insulina provocan un reajuste del potasio intracelular, el cual sale de la célula con el objetivo de ayudar a corregir la hipertonicidad, la acidosis y la insulinopenia. La terapia con insulina va a promover el movimiento del potasio hacia el comportamiento intracelular y esto producir una hipocalemia, lo cual pone en riesgo pues, al paciente y limita su manejo con la insulinoterapia. La terapia de reemplazo de potasio debe, por lo tanto, iniciar cuando la concentración sérica sea de menor de 5 miliequivalentes por litro, con el objetivo de mantener dicha concentración. Para la mayoría de los pacientes es suficiente la administración de 20 hasta 40 miliequivalentes. En cuanto al bicarbonato, bueno, la terapia con infusión de bicarbonato usualmente no es requerida para el manejo de los pacientes con cetoacidosis, pero los resultados de 2 ensayos clínicos aleatorizados sobre la eficacia de la terapia con bicarbonato en el tratamiento de la acidemia severa en pacientes con cetoacidosis demostraron que pues no existe una mejoría significativa de los resultados clínicos o de la tasa de recuperación de la hiperglicemia o la cetoacidosis.
Y pues adicionalmente también mostraron que la terapia con bicarbonato también tiene el potencial de incrementar el riesgo de hipocalemia, una disminución de la captación tisular de oxígeno, trastornos de la función cardíaca y también edema cerebral. Sin embargo, se va a recomendar la administración de 50 hasta 100.000 equivalentes de bicarbonato de sodio con una solución isotónica en 200 mililitros de agua, específicamente en pacientes que cuentan con un pH menor o igual a 6.9, debido al riesgo potencial de reducción de la contractilidad cardíaca o de arritmias, con el objetivo de obtener un pH mayor a 6.9. Y bueno, la terapia de bicarbonato no va a estar indicada en pacientes con un pH mayor a 7. Bueno, finalmente con las complicaciones vamos a tener el edema cerebral. Esta va a ser una complicación grave, pero poco frecuente. Esta se da en el de 0.8 al 1% de los pacientes, pero va a tener una elevada mortalidad, del 20 al 40% de ellos. Tiene mayor incidencia en niños, adolescentes y adultos jóvenes y se va a desarrollar como consecuencia de una gran diferencia entre la osmolaridad del tejido cerebral y la osmolaridad plasmática. Los factores de riesgo para la aparición del edema cerebral son la acidosis severa y una corrección muy tardía de la hiperglucemia, y también el exceso de administración de volumen en las primeras 4 horas. También vamos a tener lo que son las alteraciones del medio interno. La hipopotasemia va a aparecer debido a un retraso en la administración de potasio o, pues en su defecto, su aporte insuficiente. La hiperpotasemia se genera por una reposición excesiva, principalmente en pacientes con insuficiencia renal. Y bueno, la administración agresiva de insulina pues puede desencadenar lo que es la hipoglucemia, y también se desarrolla cuando existe un monitoreo pues glucémico insuficiente o cuando se va a omitir el empleo del suero glucosilado cuando las concentraciones de glucemia son menores a 250 miligramos sobre decilitro.